pollo, carne de puerco, productos regionales y mucho más. Tenemos 4 ubicaciones cerca de ti. Plaza Las Villas, Plaza Sacramento en el Boulevard Gaspar Luque, interior del Mercado El Zaguaro, local 22, y en nuestra casa matriz en el Mercado Francisco y Madero. Manejamos mayoreo y menudeo. Somos Central de Carnes de Hermosillo. Búscanos en Facebook. La leucemia es el cáncer más común en niños, niñas y adolescentes. En este mes de concientización del cáncer infantil, es importante tomar en cuenta los siguientes síntomas: fiebre, pérdida de peso y o apetito, palidez, fatiga, sangrados o moretones continuos e inexplicables. Al percatarte de que tu hijo o hija tiene alguno de ellos, acude al médico de inmediato y no lo automediques. La detección oportuna puede salvar vidas. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. ¿Qué es En la Nube? Un espacio para notas de ciencia, Tecnología, actualizaciones, información sobre medio ambiente. Escucha los nuevos lanzamientos y los clásicos del pop en inglés y español. En la Nube. Cada viernes a las 3 de la tarde en Radio Sonora, voz de la cultura popular. Noticias, Radio Sonora. Cortes informativos, el reporte más oportuno. Muy buenas tardes, este es el corte informativo con Ernesto Gabriel. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló que ya no dormirá el lunes 30 de septiembre en el departamento que se encuentra en Palacio Nacional. En la conferencia matutina de este miércoles, López Obrador detalló que todavía estará viviendo esta semana en el departamento. El mandatario mexicano explicó que no se irá a su finca en Palenque, Chiapas, tras la toma de posesión de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, sino que todavía estará en la Ciudad de México algunos días más para aclimatarse. Siga con la programación de Radio Sonora, más información en una hora. Cortes informativos. Visita nuestro portal radiosonora.com.mx. Radio Sonora, nuestra radio. La salud debe ser un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta Consultorio en Directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Está usted sintonizando Radio Sonora, Consultorio en Directo. Soy Yolanda de Belderrain. Le doy los números en cabina 6622-220141. En WhatsApp 6628-472364. Hoy nuestra invitada es la doctora Elizabeth Amaya Sandoval, ginecóloga, obstetricia, colposcopía y patología de tracto genital inferior, climaterio y menopausia, hormonas bioidénticas y pellets. ¿Así? Así es. Ginecología regenerativa y funcional, ginecología oncológica. Y el tema de hoy es diferencia entre ovario poliquístico y síndrome de ovario poliquístico. Creo que ustedes, al igual que yo, creíamos que era lo mismo y que decir tengo ovario poliquístico o tengo síndrome de ovario poliquístico era lo mismo. Pero de esto nos va a hablar la doctora en unos momentos. Doctora, no es lo mismo. Pues bueno, mira, primeramente el ovario poliquístico es una condición ginecológica en la cual nosotros podemos hacer un ultrasonido pélvico y podemos determinar por medio del ultrasonido el revisar los ovarios y determinar que haya folículos o quistes a nivel del ovario. Entonces, el ovario poliquístico es eso, simplemente que hay quistes a nivel ovárico. Pero el síndrome de ovario poliquístico ya implica trastornos endocrinológicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que podamos llegar a tener problemas a nivel de los andrógenos, podemos tener problemas a nivel de la tiroides, a nivel de la resistencia a la insulina, deficiencias vitamínicas, alteraciones o inversiones de las hormonas, en las hormonas que controlan lo que es la cuestión del funcionamiento ovárico. Entonces, todo ese complejo de manifestaciones a nivel endocrinológico es lo que nos manifiesta la diferencia entre un síndrome y un ovario poliquístico.
El ovario poliquístico es simplemente eso, el que nosotros observemos por radiología en las presencias de pequeñas bolsitas de agua a nivel de los ovarios. Y eso no significa que podamos llegar a tener alteraciones en la menstruación. Okay. Y el síndrome es cuando tienes alteradas más cosas. Sí, o sea, está aparte, las principales manifestaciones del síndrome ovario poliquístico es precisamente las alteraciones en el ciclo menstrual, que puede ser que deje de venir la menstruación. O sea, los ciclos menstruales, como bien sabemos, varían de acuerdo a cada paciente. Pueden ser ciclos muy cortos que puedan durar 21 días o pueden ser ciclos muy largos que pueden ser de entre 35 y 40 días. Y podemos llegar a tener una paciente que los tenga así, que sus ciclos sean de 40 días y que estén dentro de lo que son los parámetros normales. Pero si es una paciente en la cual siempre sus ciclos han sido mes con mes y de un tiempo acá empieza a haber alteraciones en los cuales se retrasa ya su ciclo de 45, 60, 90 días o incluso hasta 6 meses, pues es algo que no es adecuado o no es normal y tenemos que investigar qué es lo que está sucediendo. Ok. ¿Y qué es el ovario poliquístico y cómo se diferencia del síndrome de ovario poliquístico? Así, con las manifestaciones. Ajá. Okay. Normalmente la paciente, el principal motivo de consulta va a ser las alteraciones menstruales, en las cuales deja de venir el periodo, por 1, por 2, por 3 meses. Incluso hay pacientes que dicen, bueno, es que yo nada más arreglo una vez al año. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a buscar, que era yo muchas veces lo que les comento. Si nosotros manejamos un anticonceptivo, pues parte del tratamiento del ovario poliquístico es el uso de anticonceptivos, porque lo que nos va a ayudar es precisamente a que el ovario entre en reposo y el efecto o el mecanismo de acción que tiene el ovario lo va a estar haciendo la pastilla anticonceptiva. O sea, si nosotros manejamos un anticonceptivo, pues él va a estar menstruando mes con mes por la acción del anticonceptivo. Pero el chiste no es ese. El chiste es determinar que no haya una alteración basal que nos pueda estar ocasionando el que la menstruación no esté viniendo. Entonces, por eso es importante hacer una evaluación completa. La mayoría de las pacientes que tienen un ovario poliquístico, su fenotipo o las características que tienen regularmente puede llegar a tener como índice el sobrepeso. Okay. El que estén un poquito más aumentadas de peso, que tenga mucho que ver con la resistencia a la insulina, que tengan problemas de tiroides y que eso les impida el que puedan estar bajando de peso. Entonces, pero actualmente la paciente ovario poliquístico no cumple con esos criterios, son pacientes delgaditas. Ajá. Son pacientes delgaditas en las cuales su principal problema dicen es que tengo 3, 4, 5 meses que no arreglo, y empiezas a hacerles los estudios basales y determina que traemos problemas de tiroides, traemos problemas de elevación de la prolactina, traemos elevaciones de los andrógenos, que son las hormonas masculinas. Entonces, todo eso es importante, el poder hacer un estudio adecuado para poder dar un plan de tratamiento adecuado. El síndrome de ovario poliquístico es un proceso inflamatorio realmente celular, y la principal base, principal es la alimentación que nosotros llevamos. Entonces, si nosotros tenemos una alimentación alta en harinas refinadas, en azúcares, en hidratos de carbono, que son los carbohidratos, pues todo eso nos va a alterar nuestra célula y va a provocar un proceso inflamatorio que a final de cuentas va a ocasionar trastornos a nivel de nuestro páncreas. Como lo hemos mencionado en algunas charlas previas, mencionamos que la cuestión... Cuando nosotros consumimos un carbohidrato o consumimos un azúcar, inmediatamente nuestro páncreas empieza a liberar receptores de insulina para poder controlar esos niveles. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos constantemente manejando ese tipo de alimentos? Pues va a llegar un punto en que nuestro páncreas pues, se va a cansar de estar liberando esos receptores. Entonces, cuando empezamos a tener un poquito más elevada la glucosa, hasta que ya se nos puede formar una diabetes, ¿no? Entonces, en el síndrome ovario poliquístico, la principal cuestión o el principal base es la resistencia a la insulina. Sí. Uh-huh. Doctora, y, o sea, los síntomas más comunes del síndrome de ovario poliquístico, ¿y cuál es la diferencia de los del ovario poliquístico? O sea, el síndrome y el ovario poliquístico. Los síntomas son parecidos. La cuestión del ovario poliquístico es simplemente una manifestación radiológica.
Okay. Aquí lo que más nos va a importar es precisamente el síndrome ovario poliquístico. El síndrome, que eso es lo que involucra no solamente un trastorno ginecológico, sino también está englobado con problemas metabólicos. Más cosas. Exactamente, Ajá. y que eso, si nosotros no lo solucionamos, no lo tratamos de manera adecuada, sí puede tener repercusiones y secuelas en futuro. Okay. Doctora, entonces es muy importante el papel que juega la insulinoresistencia con esto del síndrome de ovario poliquístico. Así es. Sí, mire, normalmente cuando llega una paciente con problemas de alteraciones en el ciclo menstrual y que su principal problema es de que deje de venir la menstruación, porque esa es la principal manifestación clínica, al momento de hacerle un ultrasonido podemos observar que el ovario está llenito de puros folículos, que son quistecitos. Entonces, ahí esa paciente está indicado el tomarle exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio? Bueno, pues un perfil ginecológico completo, en donde ve incluida la prolactina, ver cómo está la relación de insulina-glucosa, la relación de la FSH-LH, ahorita les voy a explicar en qué interviene eso, ver lógicamente la resistencia a la insulina, perfil tiroideo, porque también podemos tener datos de hipotiroidismo, valorar las hormonas masculinas, que son los andrógenos, y la vitamina D. Entonces, en el caso de la FSH y la LH, son las principales hormonas que intervienen en la regulación de nuestro ciclo menstrual. Viene todo derivado del cerebro. En nuestro cerebro tenemos una glándula que se llama hipófisis. Esa nos libera lo que es la FSH y la LH. En un ciclo menstrual normal de una paciente, la primera hormona que se eleva es la FSH, que es la que hace que estimule el crecimiento folicular. Y va y estimula el ovario y le dice, ¿sabes qué? Empieza a trabajar y empieza a producir los folículos, que ya nosotros genéticamente estamos determinados a que uno de ellos se tiene que liberar para ovularse. ¿Sí? Okay. Entonces, al momento de que ya esa la respuesta está dada por los estrógenos, el folículo empieza a crecer de un tamaño adecuado para que lleve a cabo el momento de la ovulación, se bloquea esa hormona y se libera otra que es la LH, que es la que da el pico para que se rompa el folículo y se libere el óvulo. Okay. ¿Sí? Entonces ahí ya se produce la ovulación. En ese momento nuestro cuerpo es tan maravilloso que le manda el informe a nuestro útero para que se vaya preparando. ¿Para qué? Si hay ovulación y hay relaciones sexuales y hay una fecundación, pues ya está preparado nuestro útero para recibir el huevito ya fecundado y todo para empezar a formar el bebé. Pero si no sucede eso, entonces viene la menstruación. Okay. Ese es el ciclo menstrual mes con mes, ¿ok? Para eso intervienen estrógenos, progesterona, prolactina, hormonas, por decir, de la hipófisis. A un ladito de donde se libera la FSH y la LH se libera la TSH, que es la hormona de la tiroides. Por eso es que está muy relacionada en la relación con el ovario poliquístico. ¡Qué okay. maravilla! Que es una Entonces, computadora nuestro cuerpo es maravilloso y es tan recto en cuestión que fácilmente lo podemos dañar. Por eso yo creo que es la principal manera de poder nosotros, ¿cómo les puedo decir? Mejorar nuestra condición. Definitivamente es la alimentación. Cuidarnos. Cuidarnos. Vamos a ir a un corte rapidito, doctora, y regresamos. Claro que sí. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Para escucharnos en todo momento, descarga la app de TuneIn en tu dispositivo móvil y escúchanos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. En Sonora se cuenta con el tratamiento específico contra la riqueza y es más efectivo si se toma en los primeros 3 días de haber iniciado los síntomas: fiebre, dolor de cabeza y malestar general, más el antecedente de exposición a garrapatas. El personal de salud en todas las unidades médicas públicas y privadas se ha capacitado en el diagnóstico y otorgamiento del tratamiento oportuno. Acude a tu médico ante la sospecha de riqueza y evita automedicarte. ¡Tú puedes ser Super Sani! Sonora. Hey, ¿qué tranza toda la familia que le gusta el rap? Te presentamos Barra Libre. Barra Libre, desde cabina llegamos con las dosis de la cultura, esta es la metamorfosis. Desde la sierra hasta los valles, el desierto a las ciudades del estado, te traemos el detalle. Aquí hay unión como los cables al micrófono, sintoniza el programa, te lo anuncio con megáfono. Radio Sonora está en tus baffles, así que no le bajes, te quedas con el rap y sus paisajes. Barra Libre, todos los viernes a las 6 de la tarde en nuestra radio. La Rola.
Hola, soy Ron Dávila y te invito todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde a escuchar éxitos de distintos géneros y épocas, además de bandas sonoras y todo lo relacionado con la cultura pop. Pide tu rola en La Rocola a través de Radio Sonora. Estás escuchando Radio Sonora, nuestra radio. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Consultorio en Directo. Soy Yolanda de Belderrain. Está con nosotros la doctora Elizabeth Amaya Sandoval. Ella es ginecóloga. Tiene un montón de cosas y certificaciones y de todo. Me voy a tardar, pero lo voy a leer porque cuántos años de estudio y cuántos exámenes y cuántos sacrificios ha hecho la doctora para ganarlo. Así que la invitada es la doctora Elizabeth Amaya Sandoval, ginecóloga, obstetricia, colposcopía y patología de tracto genital inferior, climaterio y menopausia, hormonas bioidénticas y pellets, ginecología regenerativa y funcional, ginecología oncológica, y estamos hablando del ovario poliquístico y del síndrome de ovario poliquístico. Me están pidiendo el número de teléfono de la doctora para hacer cita. Es el 6622 12 56 57. 6622 12 56 57. Recuerde que si no lo alcanzó a anotar, también puede localizar este programa en el Facebook Live de Radio Sonora. Doctora, continuamos. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, aquí es muy importante primeramente determinar qué es lo que tenemos alterado. Uno, siempre va a ser corrección de medidas higiénico-dietéticas que siempre les comento a la paciente. No todo, ahora sí que no el medicamento va a ser todo el milagro, ¿no? Necesitamos hacer corrección de alimentación, hacer ejercicio, mejorar lo que es también los niveles de estrés, que también eso también influye de una manera muy importante. Pero dentro de los patrones o dentro de los medicamentos, pues está el uso también de anticonceptivos en algunas ocasiones. Hay pacientes que me dicen, ¿sabes qué, doctora? No quiero usar un anticonceptivo, he usado anticonceptivos, no me caen bien, me siento mal con el uso del anticonceptivo. Bueno, pues podemos dar opciones de manera más de suplementación, como es altas dosis de omega 3, podemos manejar, ir a investigar precisamente si hay resistencia a la insulina, si hay problemas de tiroides, si hay problemas de andrógenos, si hay problemas de elevación de prolactina, que muchas veces el corregir esos parámetros, a veces no es tan necesario el uso de un anticonceptivo. Entonces, yo creo que ahí va a depender y vamos a individualizar y vamos a personalizar cada paciente, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su patología, es como la vamos a manejar. Pero yo creo que la piedra angular va a ser alimentación, ejercicio, suplementación, que eso va a ser algo importantísimo, ¿no? Y luego se empieza a notar el cambio cuando ya te dicen tienes síndrome de ovario poliquístico. Vas con tu ginecóloga y te pones en manos de verdad a obedecer, a hacer caso, a participar. Exacto. Ajá, con mucha seriedad, porque es un compromiso. Como dices, ¿para qué vas si no lo vas a hacer? Aquí yo creo que es algo muy importante. El síndrome de ovario poliquístico no se va a solucionar en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. Normalmente el tratamiento es prolongado. Estamos hablando de cerca de 1 año en ocasiones, de un tratamiento de que lo tenemos que llevar al pie de la letra, el tener y tomar en mente de que esto es para la corrección de la cuestión a futuro. ¿Por qué? Porque sí, anteriormente le teníamos un terror al síndrome de ovario poliquístico porque estaba muy relacionado con problemas de fertilidad, en lo cual nos mencionaban de que si teníamos un ovario poliquístico teníamos mayor problema para poder embarazarnos. Afortunadamente ahorita ya hay muchas técnicas, hay muchos tratamientos que podemos incluso aprovecharnos un poquito de ese ovario poliquístico para estimular el ovario y poder permitir el que pueda llegar a haber un embarazo. Pero la situación o la cuestión fundamental va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un ovario poliquístico, tenemos problemas de resistencia a la insulina, logramos un embarazo por una estimulación, por estimulación ovárica para tratamientos de fertilidad, ya sea de baja o de alta complejidad,
la base va a estar ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros nos vamos a embarazar, tuvimos un ovario poliquístico, no seguimos al pie de la letra una buena alimentación, no quitamos el proceso inflamatorio, vamos a tener un embarazo, pero ese embarazo vamos a tener complicaciones. ¿Cómo? Una diabetes gestacional, una hipertensión en el embarazo. Entonces, si ya sabemos que tenemos un ovario poliquístico, tenemos el riesgo de tener un problema metabólico, empezar desde ahí. Ajá, empezarlo, prevenir. exactamente. ¿Para qué? Para que si logramos un embarazo, que sea un embarazo lo más saludable posible, ¿no? Ok. Entonces, sí afecta la fertilidad, sí puede afectar sí la puede fertilidad. llegar a afectar, pero le digo, afortunadamente ahorita ya hay muchos tratamientos que lo podemos manejar y que podemos solucionar el problema, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿qué opciones de tratamiento hay para mujeres que tengan, no sé, el síndrome de ovario poliquístico y digan, estoy escuchando a la doctora, sé que lo tengo y quiero quedar embarazada? Bueno, pues aquí pues simplemente determinar si hay algún factor metabólico que tengamos que solucionar, si tenemos que manejar medicamento para resistencia a la insulina, si tenemos que manejar medicamento para tiroides, si tenemos que manejar medicamento para elevación de andrógenos, para la prolactina, por si hay pacientes que su único problema de un ovario poliquístico es la hiperprolactinemia. Y la hiperprolactinemia es la elevación de la prolactina, siendo la principal causa el estrés, el que se puede elevar la prolactina. Entonces, si nosotros tenemos una elevada prolactina, eso ocasiona que no haya una liberación del folículo y no hay ovulación y por lo tanto no hay un embarazo. Y a veces la paciente solamente con corregirle la prolactina se embaraza. Ajá. Entonces, esa es una situación. Hay pacientes... por decir, antes no tomábamos tanto en cuenta lo que es un perfil tiroideo para la paciente que apenas está empezando un embarazo o quiere buscar un embarazo. Entonces, si tenemos un problema de hipotiroidismo subclínico, eso también nos puede repercutir en la formación de la ovulación y también que puede evitar el que pueda llegar a haber un embarazo. Entonces, va a ser como que muy individualizado el buscar, el poder estudiarle adecuadamente a cada paciente para poder manejar tratamiento. Hoy en día hay tratamientos naturales o hay tratamientos funcionales, por así decirlo, como es el uso de mioinositol, como es el uso de omega 3, como es el uso de vitamina D, que nos pueden ayudar mucho, el selenio, que nos pueden ayudar mucho de una manera natural a empezar a hacer esos cambios, ¿no? Y que no necesariamente son medicamentos como tales, ¿no? Es así como encuentras los problemas y como ir descartando, así ir es. Solucionando problemas. Exactamente. Ajá. Exactamente. Y muchas veces no es tan complicado. No es, exacto. Y lo notan las pacientes. O sea, si llevan al pie de la letra el tratamiento, el hacer los cambios, porque a veces uno como humano, tiene como que esa resistencia a cambios. Entonces, si te dicen, ¿sabes qué? Es que hay que evitar carbohidratos, hay que bajarle la cuestión de harinas refinadas, mejora lo que es cuestión de tu alimentación, y más aquí, o sea, batallamos, Sí. Nos gusta mucho el pan, nos gusta mucho las harina, harinas, sí. nos gustan mucho los azúcares, entonces a veces esa cuestión del batallar para poder hacer esos cambios es lo que los limita a que no se recupere completamente nuestro cuerpo y hay que reconocer que no todo lo va a hacer el medicamento. Exacto. ¿Qué riesgos y complicaciones asociados con el ovario poliquístico pueden afectar la salud general de una mujer? Pues yo creo que aquí va a ser completamente la cuestión metabólica. Si nosotros no hacemos un cambio, si no tenemos una resistencia, o sea, si no ayudamos a que se revierta el problema de la resistencia a la insulina, pues a vuelta de años vamos a tener una diabetes mellitus. Y eso pues puede desencadenar, ¿qué es lo que ocasiona? Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio severo en nuestro cuerpo, en el cual ya tenemos una resistencia a la insulina y eso está ocasionando o propiciando que vamos a llegar a tener una diabetes, nuestros endotelios, nuestros vasos sanguíneos están inflamados. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que podemos tener problemas de hipertensión y por lo tanto riesgos de infarto, riesgos de accidentes cerebrovasculares. O sea, es como que una bolita de nieve que va creciendo y si nosotros no la paramos, pues va a empezar a tener problemas y alteraciones en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces vale más prevenir, ¿no? Así es. Además, el lograr algo, por ejemplo, esto que conlleva, por ejemplo, que no puedes bajar de peso. Así es. Que te quieres embarazar, todo eso, y muchas veces es una cosita que se tiene que corregir. Así es. Así yo creo que eso es algo bien importante. Y muchas veces
digo, yo creo que aquí es bien que un uso de un anticonceptivo exclusivamente para el ovario poliquístico no nos va a funcionar. Okay. Porque muchas veces van con esa mentalidad y con el miedo, porque hay pacientes que dicen, es que yo sé que me van a dar anticonceptivos y no quiero usar anticonceptivos, o tengo 1 año manejando anticonceptivos y nomás no me cambia y sigo teniendo problemas, porque hace falta rascarle y buscarle qué es lo que está alterado, ¿no? Sí, porque en muchas ocasiones el uso de anticonceptivos pues nada más está como que deteniendo o enmascarando toda la situación. Así es, porque usando nosotros anticonceptivos, pues es como si nos estuviera dando la maquinita de que esté trabajando y que esté mes con mes menstruando. Pero ¿qué sucede? Lo suspendemos y otra vez vuelven a tener el problema de amenorrea. Ok. Y, por ejemplo, ¿cómo puede una mujer con síndrome de ovario poliquístico reducir su riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, o diabetes? Solamente con empezar un tratamiento ya estamos reduciendo el riesgo. Sí, y como comento que la base principal va a ser la alimentación. O sea, el mejorar tus hábitos de alimentación, el quitar procesos que nos puedan estar ocasionando la inflamación celular, como son azúcares refinadas, refrescos de cola, harinas, todo lo bueno entre comillas, ¿no? Porque es lo que nos gusta, pero realmente la principal y la clave fundamental es quitar todo ese tipo de alimentos que a final de cuentas pues nada más son calorías huecas que no nos sirven de mucho y nos perjudican bastante, ¿no? Doctora, y por ejemplo, ¿qué relación hay con el síndrome de ovario poliquístico y las afectaciones mentales, los estados emocionales? ¿Puede cambiarnos? Podemos estar enojados, podemos estar tristes, podemos caer en depresión y podemos decir es que son las hormonas por el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, la cuestión es de que sí hay ciertos cambios, no relacionadas directamente con el síndrome de ovario poliquístico como tal, pero existe una patología o una alteración ginecológica que es el síndrome premenstrual. Okay. Que está muy relacionada con ciertas alteraciones a nivel de nuestras hormonas, principalmente ahí baja la cantidad de progesterona, al bajar nuestra progesterona está muy relacionada con cambios de estado de ánimo, alteraciones en nuestro patrón de sueño, puede llegar a haber datos o crisis de ansiedad o depresión, que eso mucho nos sucede cuando tenemos o estamos teniendo los datos de climaterio o menopausia también. O sea, son como que los parámetros que podemos llegar a tomar, porque la hormona que más empieza a disminuir es la progesterona. Otros vitamínicos que son muy muy importantes es la vitamina D. La vitamina D está muy relacionada con dolores musculares, dolores articulares, cansancio, fatiga y también con depresión y con ansiedad. Entonces, pacientes que tienen trastornos como son ansiedad, como son depresión, como TDAH, autismo, hay que buscarles porque muchas veces puede ser deficiencias de omegas, puede ser deficiencias de vitaminas que nos pueden también repercutir. No quiere decir que no sea que vayan a necesitar un tratamiento, pero sí es algo de manera global o de manera complementaria el poder utilizar una suplementación. Doctora, ¿usted cree que se debe de trabajar más sobre la educación y la conciencia del síndrome de ovario poliquístico? Definitivamente sí, necesitamos, porque muchas veces no sabemos como cuál es la piedra angular de ese problema, y a veces la tenemos muy cerquita de nosotros, que es la cuestión en casa, ¿no? Okay. Y no le damos la importancia requerida y muchas veces ya tenemos un diagnóstico y lo normalizamos el tenerlo. Sí, o ya nos acostumbramos a que vamos a utilizar una pastillita y que eso nos va a hacer que estemos reglando. Y el reglar mes con mes para nosotros ya nos dice, estamos bien. Y muchas veces no es así. Ok. Uh-huh. Doctora, nos están pidiendo antes de despedirnos el número de contacto 6622-125657, doctora Elizabeth Amaya Sandoval. Pues muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias en casita, gracias a Fernanda Castro, nuestra productora, Salvador Lira, nuestro operador, y en redes Michelle Villarreal y Cacha. A usted en casita, hasta la próxima. Mil gracias.